Muy buenas tardes con todos, chicos. Ya, muy buenas tardes con todos, chicos. Gracias a Luis por la presentación. Mi nombre es Alexander Aleir Montalbán Cortijo. Bueno, soy estudiante del sexto año de la Universidad Nacional del Santa. Bueno, de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del Santa. He sido director CPA Susemuns el año pasado. También he sido presidente de la Jornada Santeña, también realizada el año pasado, actual presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, y también me desempeño como docente del curso de Anatomía y Fisiología en CEPUNS, que es el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa. Hoy se me ha dado la oportunidad de poder brindar la ponencia de Región de la Mano que corresponde al proyecto Hermano Mayor. Entonces vamos a empezar con esta ponencia el día de hoy. Entonces, primero vamos a empezar describiendo la región de la mano, ¿sí? Entonces, la región de la mano, ¿no? Es la porción más distal de los miembros superiores y se encuentra ubicada a continuación del carpo. Y esta región de la mano va a estar dividida en dos regiones, una región palmar y una región dorsal, siendo la región palmar la que va a tener características que nos van a poder dividir a la mano en subregiones aparte de la palmar y la dorsal. Entonces, la región palmar se va a dividir en tres regiones, una región central, que es como la que vemos en la imagen. Un momento, ya, que es la que vemos en la imagen, la porción central. Vamos a tener a la eminencia tenar y a la eminencia hipotenar. ¿Y cómo yo sé distinguir a cada una de estas eminencias? Entonces tengo a la eminencia tenar aquí, porque la eminencia tenar va a estar en relación con quién, con el dedo pulgar. Sí, la eminencia tenar va a estar en relación con el dedo pulgar. Y la eminencia hipotenar, sí, la eminencia hipotenar va a estar en relación con el dedo meñique, ¿sí? Con el dedo meñique. Acá la traducción es como dedo pequeño, pero es dedo meñique. Entonces, estas son las regiones que yo voy a encontrar en la palma de la mano, en la región palmar. Región tenar en relación con el dedo pulgar, la región hipotenar en relación con el dedo meñique y una región central que obviamente se encuentra entre ambas regiones. También vamos a encontrar pliegues, ¿no? Esa característica de la palma de la mano son pliegues y cada uno de estos pliegues recibe un nombre, pero para esta ponencia no es necesario, ¿no? Aprender los nombres de los pliegues. Ahora, ¿qué otra cosa es importante poder saber a este nivel? Mm, A ver, ¿qué otra cosa es importante poder saber en esta parte de aquí? Es, por ejemplo, saber enumerar a los huesos, o en este caso a los dedos de la mano. Nosotros sabemos que la posición anatómica del cuerpo es con la mano en pronación, en supinación, ¿sí? Con las palmas de las manos hacia adelante, ¿sí? Con las palmas de las manos hacia adelante. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, los dedos de la mano se van a empezar a enumerar de lateral a medial. Entonces, si mi posición anatómica es con las palmas de las manos hacia adelante, mi dedo pulgar va a ser el más lateral y mi dedo meñique va a ser el más medial. Entonces, empiezo de lateral a medial, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Siempre empiezo a contar desde el dedo pulgar. Entonces, en base a eso, mi dedo pulgar es el primer dedo, ¿sí? Mi dedo pulgar es el primer dedo, mi dedo índice es el segundo dedo, el dedo medio es el tercer dedo, el cuarto dedo vendría a ser el anular y el quinto dedo vendría a ser el dedo meñique, ¿sí? El dedo meñique. Entonces, ya sabemos cuáles son las regiones de la palma de la mano, sabemos enumerar los dedos de pulgar a meñique o de lateral a medial, primer a quinto dedo. Y bueno, luego tenemos que saber también que la posición de reposo de los dedos, o cuando nosotros estamos en reposo sin, por ejemplo, ejercer alguna función con la mano, como es agarrar las cosas, ¿no? Con la oposición del dedo pulgar, los dedos en posición de reposo se encuentran flexionados, ¿sí? Se encuentran flexionados tal como está en la imagen, siendo el dedo meñique el que más se flexiona y el dedo índice el que menos se flexiona, ¿sí? Y en posición anatómica, ¿sí? En posición anatómica, muy aparte de que las palmas están mirando hacia el frente, los dedos deben estar extendidos, ¿sí? Eso como dato adicional nada más. Entonces, brevemente ya hemos explicado la región de la mano y ahora vamos a pasar con los huesos de la mano, ¿sí? Los huesos de la mano. Entonces, los huesos de la mano o huesos de la muñeca también, en este caso, la región de la mano se va a dividir en huesos de la mano y huesos de la muñeca, ¿sí? Entonces, estos grupos de huesos se van a dividir en tres. Vamos a tener tres grupos de huesos
que van a conformar los huesos de la mano y los huesos de la muñeca. Entonces, vamos a empezar por los huesos del carpo. Los huesos del carpo van a conformar el esqueleto de la muñeca, que son esta primera región de aquí. Entonces, los huesos del carpo van a conformar el esqueleto de la muñeca y tenemos 8 huesos en el carpo. Tenemos al hueso escafoides, al hueso semilunar, al hueso piramidal, y al hueso pisiforme, al hueso trapecio, al hueso trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Son 8 huesos en el carpo. Luego tenemos a la región del metacarpo. La región del metacarpo va a componer el esqueleto de la palma y dorso de la mano. Y allí tenemos 5 huesos metacarpianos enumerados del 1 al 5 en el orden que les indiqué. Primer hueso metacarpiano en relación al dedo pulgar, segundo hueso metacarpiano en relación al dedo índice, tercer hueso metacarpiano en relación al dedo medio, cuarto hueso metacarpiano en relación al dedo anular y quinto hueso metacarpiano en relación al dedo meñique, ¿no? Ahí está, meñique. Entonces son 5 huesos metacarpianos enumerados en relación a la numeración de los dedos normal, ¿ya? Y finalmente tenemos al tercer grupo de huesos que son los falanges, ¿sí? Los falanges van a constituir el esqueleto de los dedos y estos falanges se van a dividir en 3 grupos también en falanges proximales, ¿sí? Falanges proximales, proximal, proximal y proximal. Falanges mediales, medial, 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 medial. Y falanges distales, distal, distal, distal aquí, distal y distal también, pero con una pequeña excepción, ¿no? Aquí vemos un asterisco, con una pequeña excepción. Solo hay cuatro falanges medias. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar, como vemos, solamente posee falange proximal y falange distal. Por lo tanto, en total, todos estos huesos dan un total de 27, ¿sí? Entonces, en los huesos de la muñeca y la mano tenemos 27 huesos divididos en 3 grupos: huesos del carpo, huesos del metacarpo y huesos de los falanges, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, para poder describir estos huesos, ¿sí? Y poder saber cómo están dispuestos, sobre todo los huesos del carpo, ¿sí? Sobre todo los huesos del carpo, vamos a estudiar grupo por grupo. Primero tenemos a los huesos del carpo, que están aquí, ¿no? Huesos del carpo y huesos del carpo que están aquí encerrados de color rojo. Entonces, estos huesos del carpo se describen como huesos de tipo cortos. Sabemos que dentro de la clasificación de los huesos tenemos huesos cortos, huesos planos, huesos largos, huesos irregulares, huesos sesamoideos. Entonces, dentro de esta clasificación, los huesos del carpo son huesos cortos, ¿sí? Son huesos cortos. Entonces, siempre que yo empiezo a describir un hueso, lo tengo que describir de esa forma. Dentro de la clasificación, ¿qué tipo de hueso es? ¿Ok? Ya voy con una que es hueso largo, es un hueso corto, perdón, un hueso corto. Segundo, tengo que describir su forma. Y de manera general, a los huesos del carpo se les describe como huesos cuboideos, ¿ya? Huesos cuboideos. ¿Por qué cuboideos? Porque voy a describir 6 caras en estos huesos del carpo. Voy a describir 6 caras, siendo 2 de estas caras una cara anterior o también palmar, ¿sí? Acá lo anterior se conoce como palmar, porque recordemos que la posición anatómica es así, con la cara palmar hacia adelante, por lo tanto, la cara anterior es palmar, y la cara posterior de los huesos, que está aquí, la cara posterior es la cara dorsal, ¿ya? La cara posterior es la cara dorsal. Entonces, en la cara anterior y la cara posterior van a ser las caras más accidentadas de estos huesos y más rugosas porque va a recibir inserción de músculos, va a recibir inserción de tejidos blandos, muy aparte de los músculos como ligamentos, tendones, entre otros más. Entonces, esas superficies son rugosas porque van a descansar y van a insertarse allí tejidos blandos. Luego, las otras 4 caras, como por ejemplo aquí tengo de ejemplo al hueso grande, ¿no? Al hueso grande, voy a encontrar una cara por aquí, una cara superior, una cara inferior y 2 caras laterales, ¿sí? Que van a prácticamente, van a ser puntos de articulación con los otros huesos del carpo. Como vemos, estos huesos del carpo están amontonaditos entre sí, todos juntos, unos con otros, y entonces se van a estar articulando unos con otros, y por eso esas superficies son lisas, son caras articulares y son superficies lisas porque van a permitir la articulación entre uno y otro hueso del carpo. Entonces, en general, 6 caras, 2 de ellas no articulares, anterior y posterior, o palmar y dorsal, y las otras 4, van a ser articulares de superficies lisas. En general, porque algunos de estos huesos tienen características especiales y se describen de otra forma, ¿no? Pero en líneas generales se puede hablar así de los huesos del carpo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante hablar de los huesos del carpo?
Un momento. Ya, entonces, a ver, voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Porque no me permite continuar. Y ahora sí. Entonces, ¿qué otra cosa debo saber yo de los huesos del carpo? Debo saber los nombres, obviamente, de estos huesos del carpo. Entonces, tengo que saber también cómo están distribuidos. Los huesos del carpo van a estar distribuidos en dos filas transversales, es decir, en esta dirección, ¿no? Dos filas transversales. Una fila transversal superior o proximal y una fila transversal inferior o distal, porque recordemos que la mano está en esta dirección. Entonces va a haber una fila superior o proximal y otra fila inferior o distal. La fila superior o proximal vamos a encontrar cuatro huesos y en la fila distal vamos a encontrar otros cuatro huesos distribuidos de la siguiente forma. Entonces, contando desde lateral a medial, es decir, del primer al quinto dedo, tenemos al hueso escafoides, al hueso pisiforme, al hueso piramidal y encima del hueso piramidal al hueso pisiforme. Y allí tenemos a los cuatro huesos de la fila proximal o superior. Luego tenemos la segunda fila transversal, que es la fila distal o inferior. Y también contados de lateral a medial son el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que se llama así por el gancho que presenta aquí, ¿no? Una protuberancia en forma de gancho. Entonces, allí tenemos a los huesos del carpo, están descritos. Algún dato adicional es que, por ejemplo, el hueso pisiforme, como tiene una forma como esférica, ¿sí? Tiene una forma esférica, algunos lo clasifican como un hueso sesamoideo, ¿no? Entonces, por allí un detalle adicional. Luego tenemos a los huesos del metacarpo. Aquí están los huesos del metacarpo, son cinco, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, tal como les mencioné hace un momento, enumerados del uno al 5, en relación a la numeración de los dedos. Y estos huesos del metacarpo son clasificados como huesos largos, ¿sí? Ya no huesos cortos como los del carpo, son huesos largos. Y además van a componer, como les mencioné hace un momento, los huesos del esqueleto de la palma y dorso de la mano, ¿sí? De la palma y dorso de la mano. Entonces, como todo hueso largo, ¿sí? Como todo hueso largo, siempre un hueso largo se estudia en tres tercios, ¿no? Entonces va a tener un tercio proximal, un cuerpo y un tercio distal. En el tercio proximal vamos a encontrar la base de los huesos metacarpianos y estas bases van a estar articulándose con los huesos del carpo. Luego tenemos un cuerpo que tiene cuatro caras, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Las caras laterales van a estar este, recibiendo a inserción de los músculos interóseos. La cara posterior va a ser una cara lisa y la cara anterior va a tener una cresta que se observa mejor en esta imagen de aquí, ¿no? Va a tener una especie de cresta en la cara anterior, ¿ya? Entonces, allí tenemos a los huesos metacarpianos y su extremo proximal, perdón, su extremo distal, ¿sí? En su extremo distal vamos a encontrar a la cabeza de los huesos metacarpianos que se articulan con las falanges proximales, ¿no? Luego tenemos a los falanges, que hemos mencionado ya, que los falanges forman el esqueleto de los dedos, ¿sí? Forman el esqueleto de los dedos. Tenemos falange proximal, ¿no? Falanges medias y falanges distales, recordando que el dedo pulgar o primer dedo no presenta falange medial, sino solamente falange distal y proximal. Y de la misma forma, estos huesos son huesos largos, ¿ya? No vayan a pensar que porque son pequeños son huesos cortos, no tienen nada que ver. Estos siguen siendo huesos largos porque su diámetro longitudinal predomina sobre su diámetro transversal, por eso es un hueso largo. Además que al describirlo también se le hace, como se dan cuenta, la descripción se realiza como cualquier otro hueso largo, en tres porciones, una base, un cuerpo y una cabeza, ¿no? Entonces ahí están, y por aquí he encerrado esto a los huesos sesamoideos, ¿no? Los huesos sesamoideos son huesos inconstantes, ¿ya? Son huesos inconstantes que se van a formar dentro de
ligamentos, dentro de tendones y generalmente están ubicados en articulaciones. Entonces, estos huesos son inconstantes. ¿Qué quiere decir con eso? Que no todos pueden presentar la misma cantidad de huesos sesamoideos o no todos los presentan en el mismo lugar. Generalmente se los describe en la articulación metacarpo-falángica, es decir, entre el metacarpo y la falange, y allí encontramos huesos sesamoideos. ¿Cómo nos damos cuenta? En una placa radiográfica, ¿no? En una placa radiográfica te puedes dar cuenta si tienes huesos sesamoideos. El hueso sesamoideo más grande viene a ser la rótula, ¿no? Y ese sí es un hueso constante como tal. Por aquí tenemos una visión posterior de la mano dorsal, es decir, la cara posterior de la mano, si la cara posterior de la mano, lo mismo, huesos del carpo, fila, en este caso, proximal, ¿no? Vamos a tener escafoides, vamos a tener al piramidal, perdón, al semilunar, al piramidal, al pisiforme, vamos a tener por aquí al hueso trapecio, al hueso trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso, vamos a tener metacarpos, falanges y demás, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer aquí una pregunta y a ver si están atentos, pueden escribir en el chat. La primera imagen y la segunda imagen. La uno me representa la cara palmar o dorsal de la mano o la 2 me representa la cara palmar o dorsal de la mano. Pueden escribir en el chat, pueden prender el micro, no sé si tendrán permiso para prender el micro, pero pueden participar en el chat. No sé si lo pueden poner para que ellos puedan participar en el chat, que esté activo para yo poder leerlo. Y que me digan, la uno pertenece a cara anterior o posterior o la 2 pertenece a cara anterior o posterior de la mano. Listo, no sé si se animan a participar, chicos, ¿ya? Para hacer esta clase un poco más dinámica. Por acá, ajá, ya ven, pueden participar. Vamos a darles unos segundos, si no, yo los ayudo, ¿ya? No hay problema. Pero sería bueno que se animen a participar para ver si están atentos a la clase. Y no estoy hablando solo. Ya, entonces vamos a darles una pista, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber en una imagen o en un atlas, a ver, la de la derecha, la cara anterior por las crestas? Ya, eso es lo que dice Leonardo. ¿Alguien más se anima a participar? Claro, pueden escribirme al chat privado para que no piensen que se pueden equivocar y se vayan a paltear. Participen, participen. Lo importante es participar, equivocarse aquí antes que con su docente de anatomía. Claro que esta pregunta es muy sencilla, ¿no? Esto no les van a preguntar. La uno me dicen que es dorsal y la 2 es palmar. Y están en lo cierto, ¿no? Las tres personas que han hablado, a ver, ha hablado Leonardo, el de la derecha me dice anterior, ya. María Fernanda también ha participado, me dice que la uno es dorsal, es decir, el de la izquierda, y la 2 es palmar, es decir, anterior, coincide con Leonardo. Por acá también Adriana, la uno es posterior, me ha puesto. A Nancy me ha puesto uno posterior y dos anterior. Y coinciden todos, ¿no? Coinciden todos, y es cierto, ¿no? Es cierto porque, por ejemplo, por ahí un alumno o un asistente me ha dicho que por las crestas anteriores de que describí hace un momento, y eso quiere decir que ha estado atento a lo que estaba explicando, por las crestas anteriores de los metacarpianos, se puede deducir que estamos ante la cara anterior a este nivel, ¿no? Esto sería la vista anterior, y esto sería la vista posterior, ¿no? Vista posterior. Entonces, muy aparte de esa descripción que me han dado, es muy importante también saber que generalmente el hueso pisiforme solo se observa, ¿sí? Solo se observa desde la vista anterior de la cara de la mano, ¿no? En este caso, la vista palmar. Y además, ¿qué cosa? El gancho del hueso ganchoso, ¿sí? Son estructuras, ¿sí? Son accidentes óseos que me van a permitir saber ante qué cara estoy, si estoy ante la cara anterior o la cara palmar. En algunas veces se puede observar cierta parte, como que el hueso pisiforme sobresale sobre el hueso piramidal, porque recordar que el pisiforme está en el hueso piramidal, ¿no? Y en la mayoría de atlas, por ejemplo, esta cara dorsal, ¿no? Esta cara dorsal, ven al hueso pisiforme, no se ve y no lo van a describir porque no se va a ver,
¿sí? No se va a ver, solamente tú cuentas uno, dos, tres huesos, ¿no? Ves al escafoides que tiene un cuello en la parte central, ven, por ejemplo, aquí el semilunar y luego al pisiforme, pero no ven perdón, este es el semilunar, este es el piramidal y no se ve al pisiforme, ¿no? No se ve al pisiforme. Esa es una pista. Otra pista es el gancho del hueso ganchoso. Entonces yo veo aquí al hueso ganchoso, pero no veo su gancho, solamente lo veo en la parte anterior. Y además, los otros huesos como el trapecio y el hueso escafoides tienen tubérculos que también están en la cara anterior. Entonces son accidentes óseos que voy a observar en la cara palmar o cara anterior, ¿ya? Entonces, entonces voy a ver aquí. Entonces, ahora vamos a hablar de los músculos de la mano, ¿ya? Vamos a hablar de los músculos de la mano. Y bueno, de manera general, para que tú estudies músculos, siempre debes dividirlos por regiones, por planos, ¿no? Es la forma en cómo lo vas a estudiar siempre, plano superficial, plano profundo, grupo anterior, grupo posterior, grupo medial, grupo lateral, siempre por grupos, ¿ya? Entonces, según esta literatura o esta ponencia está basada en Rouvier, en Latarjet y en Pro, también en el Prometheus, que es un atlas, algunas imágenes son del Prometheus. Entonces, el Rouvier, por ejemplo, clasifica los músculos de la mano en un grupo muscular medio, en un grupo lateral o músculos de la eminencia tenar, es decir, músculos que están relacionados con el dedo pulgar, grupo medial o músculos de la eminencia hipotenar, es decir, los que están relacionados con el dedo meñique, y en el Target y Pro, casi muy parecido, ¿no? Músculos de la eminencia tenar o grupo medial, como en el Rouvier, músculos de la eminencia hipotenar o grupo lateral, no, músculos de la eminencia tenar o grupo lateral, ¿no? Músculos de la eminencia hipotenar o músculos del grupo medial. Y aquí en los músculos, en el grupo muscular medio, lo subdividen como si lo subdividieran en dos, ¿no? Músculos de la región palmar central y músculos del compartimento interóseo. ¿Ya? Entonces, allí tienen algunas similitudes, pero siempre va a haber diferencias igual, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los grupos musculares de la eminencia tenar. Entonces, en la eminencia tenar vamos a tener al músculo aductor del dedo pulgar, ¿sí? Al músculo aductor del dedo pulgar, que está aquí, a este nivel, ¿sí? En la eminencia, obviamente, tenar, estamos en grupos de la eminencia tenar y va a tener dos cabezas, una cabeza oblicua y una cabeza transversa, ¿no? La cabeza oblicua se va a insertar a nivel del hueso grande, trapezoide, base del segundo y tercer metacarpiano, es decir, va a tener esa disposición, ¿no? Y la cabeza transversa, desde la superficie palmar del tercer metacarpiano, va a ser su origen. Luego la inserción es distal, ¿no? A nivel del tubérculo medial de la base de la falange proximal del pulgar y el hueso sesamoideo. ¿Cuál es la acción de este músculo aductor del dedo pulgar? Aducción del dedo pulgar, ¿no? Es la aducción del dedo pulgar. Y sabemos que la aducción es alejar de la línea media, ¿no? Es alejar de la línea media. Entonces va a llevar hacia lateral, ¿no? Hacia lateral al dedo pulgar. Luego tenemos al músculo flexor corto del dedo pulgar y este también va a tener dos cabezas donde vamos a tener el origen, ¿no? La primera cabeza superficial del flexor corto del dedo pulgar que está a este nivel, ¿ya? A este nivel. La cabeza superficial, la cabeza profunda obviamente no se va a ver, está debajo de esta cabeza superficial. La cabeza superficial, su origen va a estar a nivel del tubérculo del hueso trapecio, ¿no? Ya sabemos que el hueso trapecio es hueso del carpo. A nivel del retináculo flexor, que luego vamos a ver dónde se ubica, pero en esta imagen, en este dibujo, podemos ver al retináculo flexor y cómo allí también tiene su inserción o su origen, en este caso, y la vaina flexor radial del carpo, la cabeza profunda en la cara anterior del trapezoide y en el hueso grande, y la inserción distal es a nivel del primer dedo, ¿no? Hueso sesamoideo lateral y base de la falange proximal del dedo pulgar. La acción aductor y flexor, es decir, seguimos alejando al dedo pulgar de la línea media del cuerpo, ¿no? O de la línea media de la mano, en este caso. Y al mismo tiempo flexiona el dedo pulgar. Inervación, ramo muscular del nervio mediano y ramo profundo del nervio cubital para su cabeza profunda. Músculos de la eminencia tenar. Seguimos ahora con el músculo oponente del dedo pulgar.
En este caso, su inserción proximal, es decir, su origen, está a nivel del tubérculo del hueso escafoides, ¿no? Como vemos aquí, acá está el oponente del dedo pulgar. Por aquí vamos a encontrar al hueso escafoides, ¿no? Aquí está el hueso escafoides, claro, acá. Esto de aquí es el hueso escafoides. Y allí va a tener su origen y en la cara anterior del retináculo flexor, su inserción distal también a nivel de la cara lateral del primer metacarpiano, ¿no? Siempre en relación al primer dedo, ¿no? En relación al primer dedo. Su acción, oposición del dedo pulgar, es decir, llevar el dedo pulgar oponiendo a los otros cuatro dedos, ¿no? ¿Quién? El oponente del dedo pulgar, por eso su nombre. Inervación, nervio mediano. Músculo abductor corto del dedo pulgar. Entonces, ahora tenemos al abductor corto del dedo pulgar. Entonces, su inserción proximal u origen está a nivel del tubérculo del hueso escafoides. Nuevamente tenemos aquí el hueso escafoides. El hueso escafoides tiene un tubérculo y a nivel de la cara anterior del retináculo flexor. En cuanto a su inserción distal, vemos, mira, hasta dónde llega es un hueso, es un hueso, ¿qué hablo? Es un músculo, ¿no? Bastante carnoso, como vemos allí, la base de la falange proximal del dedo pulgar. Acción, abducción del dedo pulgar, abducción, entonces va a alejar, ¿no? Alejar de la línea media. Inervación, nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano. Entonces vemos aquí a los músculos de la eminencia tenar, ¿ya? Vemos a los músculos de la eminencia tenar. Tenemos a el abductor, ¿sí? Abductor corto del dedo pulgar, al oponente del dedo pulgar, al flexor corto del dedo pulgar, cabeza superficial. Entonces tenemos acá uno, abductor corto del dedo pulgar. Dos, oponente del dedo pulgar. Tres, las dos cabezas de, en este caso, el flexor corto del dedo pulgar, aquí en el 3, ¿no? Cuatro, aductor del dedo pulgar, ¿no? Entonces, mira, la abducción, es decir, alejar de la línea media, va a estar dada por el abductor del dedo pulgar, ¿no? Abductor corto del dedo pulgar. La aducción, es decir, acercar hacia la línea media, ¿no? Aducción es acercar hacia la línea media y abducir es alejar de la línea media. ¿Por quién es? Por el aductor corto del dedo pulgar, ¿no? Aductor corto del dedo pulgar. La oposición, ¿por quién? No, esta es flexión, perdón, flexión. ¿Flexión por quién? Por el flexor corto del dedo pulgar. La oposición, en la oposición van a intervenir estos tres músculos, mira, el oponente, el flexor y el aductor, ¿no? Porque tú al oponer el dedo pulgar lo estás flexionando y lo estás acercando a la línea media. Entonces, muy aparte del oponente del dedo pulgar, también va a estar el flexor corto y el aductor corto del dedo pulgar o el aductor del dedo pulgar. Y finalmente, para la flexión como tal, solamente flexión, vemos a él, en este caso a todos, ¿no? Excepto el 2 que es el oponente, ¿ya? Entonces allí vemos, eh, como a manera de resumen, los músculos y sus funciones. Luego tenemos al grupo muscular de la eminencia hipotenar, ¿ya? Vamos por la eminencia hipotenar, es decir, aquellos que van a estar en relación con el dedo meñique. Entonces, por aquí seguimos. La inserción proximal u origen va a estar a nivel del gancho del hueso ganchoso, ¿sí? Como vemos aquí, el gancho del hueso ganchoso y parte inferior del retináculo flexor. Entonces aquí vemos al oponente del dedo meñique, ¿sí? Al oponente del dedo meñique y su inserción distal va a estar aquí, ¿no? A nivel cerca de la cabeza, en la diáfisis del quinto metacarpiano. Su acción, oposición del dedo meñique, ¿ya? Oposición del dedo meñique. Inervación, ramo profundo del nervio cubital. Tenemos aquí ahora al músculo flexor corto del dedo meñique, ¿sí? Inserción proximal, gancho también del hueso ganchoso, como aquí vemos, aquí está el ganchoso con su gancho, ¿no? Su inserción, su origen, y a nivel del retináculo flexor, inserción distal, a nivel de la base de la falange proximal del dedo meñique, entonces llega hasta el falange proximal, hasta su base, acción, flexor del dedo meñique, e inervación, ramo profundo del nervio cubital. Seguimos, músculos de la eminencia hipotenar, el músculo abductor del dedo meñico. Recordar que abducir es alejar, por lo tanto va a alejar de la línea media, ¿no? Llevarlo hacia allá, ¿no? Esto es abducir, ¿no? Abducir. Entonces, inserción proximal, hueso pisiforme, ¿no? El hueso pisiforme, que está a este nivel. Inserción distal, base de la falange proximal, ligamento palmar y hueso sesamoideo, ¿ya? Ese es el abductor del dedo meñique, aquí, ¿no? Aquí. Acción, flexionar y abducir el dedo meñique e inervación, ramo profundo del nervio cubital. Seguimos entonces. Músculos de la eminencia hipotenar.
Seguimos ahora con el músculo palmar corto o palmar cutáneo. Inserción proximal a nivel del borde medial y cara anterior de la aponeurosis palmar. Entonces, este va a ser un músculo superficial, ¿ya? Todo aquel que recibe el nombre de cutáneo es porque es superficial, es decir, está por debajo de la piel, ¿sí? Está inmediatamente debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. Vamos a encontrar ahí el músculo. Está pegadito ahí nada más, por eso es cutáneo, es muy superficial. Entonces vemos al músculo palmar corto que está aquí, ¿no? Músculo palmar corto. Inserción proximal, borde medial y cara anterior de la aponeurosis palmar. Inserción distal, cara profunda de la dermis del borde medial de la mano. Mira, ¿no? Cara profunda de la dermis. Sabemos que la dermis es la capa profunda de la piel, ¿no? Entonces ahí está, dermis. Acción, plegar la piel de la eminencia hipotenar. Plegar la piel, ¿no? Entonces es como arrugar, ¿no? Arrugar la piel, aquí, ¿no? Arrugar la piel. Inervación, ramo superficial del nervio cubital. Entonces vamos con el resumen de las funciones de los músculos de la eminencia hipotenar. Primero, aductor corto del aductor, en este caso del dedo meñique, ¿no? Aductor del dedo meñique, aquí uno. Tenemos al flexor corto del dedo meñique, en el 2. Luego tenemos al oponente del dedo meñique en el 3 y el 4, el palmar corto, ¿no? El palmar corto es un músculo que tiene una dirección transversal, ¿no? Una dirección transversal y se va a insertar a nivel de la aponeurosis palmar, ¿no? Como dato, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, la oposición, ¿sí? La oposición, que es en este caso, va a acercar el dedo meñique hacia el dedo pulgar. La oposición del dedo meñique va a estar dada por el 3, el oponente del dedo meñique. Tanto la abducción y la flexión, vamos a ver la intervención del abductor del dedo meñique. Y en la flexión también como adicionar al flexor del dedo meñique, al flexor corto, y en la extensión vamos a ver al uno que es el abductor del dedo meñique, ¿ya? Entonces vemos allí un resumen de las funciones y el grupo muscular de la eminencia hipotenar. Ahora vamos por los grupos musculares de la región central de la mano, ¿sí? Región central de la mano. Y aquí vemos a los músculos lumbricales, ¿ya? Músculos lumbricales. Entonces, acá sí es un poco más complicado ya la inserción, porque cada uno de estos músculos van a estar, van a tener una disposición o distribución distinta, ¿ya? Entonces, mira, el primer y segundo dedo, ¿no? Como vemos, primer y segundo dedo, se van a insertar o van a tener una inserción a nivel del primer y segundo dedo en la cara anterior y borde lateral del tendón del flexor profundo del dedo índice y dedo medio, ¿ya? Dedo índice y dedo medio. Perdón, esto no es primer y segundo dedo, sino es el primer y segundo lumbrical, ¿ya? Primer y segundo lumbrical. Entonces, el primer y segundo lumbrical se van a insertar a nivel de la cara anterior y borde lateral del flexor profundo del dedo índice y medio. Tenemos dedo índice, dedo medio. Recordemos que todo lo que está en relación a este, al dedo pulgar es lateral y todo lo que está en relación al dedo meñique es medial. Por lo tanto, el primer y segundo, ¿sí? Primero, segundo lumbrical están insertados en la cara lateral del tendón del flexor profundo de los dedos. El tercer y cuarto en ambos bordes laterales, mira, tercer y cuarto en ambos bordes laterales y cara anterior de los dos tendones del músculo flexor profundo de los dedos entre los cuales se ubica, ¿ya? Inserción distal en el borde lateral del tendón extensor correspondiente, ¿ya? Es decir, tenemos una inserción proximal a este nivel más superior y una inserción distal más inferior, ¿no? La acción flexionan la falange proximal y extienden las falanges medias y distales de los últimos cuatro dedos. Inervación, nervio cubital a los dos lumbricales mediales, al tercer y cuarto, y el nervio mediano a los dos lumbricales laterales, ¿ya? Músculos interóseos palmares, inserción proximal u origen, cara lateral del metacarpiano que mira al eje medio de la mano, segundo, cuarto y quinto metacarpiano. Entonces tenemos segundo, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Qué dice? Cara lateral del metacarpiano que mira al eje medio de la mano. Tenemos eje medio, el eje medio de la mano va en relación al dedo medio, ahí está, dedo medio. Me dice cara medial que mira al eje de la línea media. Entonces acá tengo el músculo que mira hacia la cara medial y acá vemos a los otros dos que miran hacia la cara medial. Mira esa inserción proximal, ¿no? Complicada, pero bueno, es cuestión de estudiarlo y poder relacionarlo con imágenes, ¿no? Con estas imágenes son muy buenas para poder aprender. Inserción distal, base de las falanges proximales del índice, anular y meñique respectivamente, ¿ya?
Acción, aducción en dirección al dedo medio, inervación, ramo profundo del nervio cubital. Luego vamos con los interóseos dorsales. Entonces vamos con la inserción proximal u origen. Caras laterales y mediales de los dos metacarpianos que limitan al espacio interóseo. Entonces, dos metacarpianos que limitan al espacio interóseo. Acá vemos entonces uno, otro por acá, dos, otro por acá, tres y otro por acá, cuatro, ¿no? Ahí están entonces. Lengüeta profunda a nivel del tubérculo lateral de la base de la falange proximal. Lengüeta superficial, ¿no? Acá está, lengüeta profunda a nivel de la base de la falange proximal y la lengüeta superficial recibe el músculo lumbrical correspondiente y termina en el tendón extensor. ¿Ya? Acción, separan del eje de la mano a los dedos en los que se insertan, es decir, van a abrir los dedos. Separar del eje es abrir los dedos. Inervación, ramo profundo del nervio cubital. Y vemos acá las funciones, ¿no? Uno y 2 van a flexionar, que son los lumbricales. 3 va a aducir, que son los palmares interóseos. Luego vemos la abducción, que es alejar de la línea media, es decir, aducción quiere decir cerrar los dedos, abducción, abrir los dedos. Entonces, cuando yo cierro los dedos, alejo, acerco a la línea media, que es abducción, y cuando yo abro los dedos es abducir, alejar de la línea media. Entonces, ya sabes, cerrar los dedos, aducir, y abducir es alejar los dedos. Entonces, la abducción está dado por el dorsal interóseo del 1 al 4, ¿no? Y luego la extensión por el 1 y 2 que son lumbricales, ¿ya? Entonces, hasta allí hemos hablado de huesos, bueno, hemos hablado de la región de la mano en general, hemos hablado de huesos, hemos hablado de músculos, ahora vamos por túnel del carpo, túnel del carpo. Entonces, regresamos una vez más a los huesos, si han entendido, esta parte va a ser sencilla. Entonces, la disposición de los huesos del carpo, ¿sí? No forman una superficie plana como tal, ¿no? El macizo óseo carpiano no forma una superficie plana como tal, sino va a formar una superficie cóncava, ¿no? Una superficie cóncava anteriormente, ¿no? Aquí, una superficie cóncava anteriormente. Esa superficie cóncava se da porque, por ejemplo, el pisiforme, el gancho del hueso ganchoso, los tubérculos del escafoides y del trapecio, ¿sí? A este nivel, este es el tubérculo del trapecio y este va a ser del escafoides, van a formar o van a ser cóncava el arco, perdón, la arquitectura del macizo óseo del carpo, ¿sí? Van a ser una superficie cóncava porque van a estar sobresalidos. En vez de encontrarse así de manera plana, van a formar una especie de arco, ¿sí? Arco, una especie de arco. Entonces lo que van a formar es un canal, ¿sí? Un canal, el canal del carpo. Ojo, estoy hablando solo de arquitectura ósea, solo de arquitectura ósea. Entonces, este macizo óseo, ya les he dicho, no es plano, sino tiene una superficie cóncava delimitada en sus laterales por el pisiforme, el gancho del hueso ganchoso, el tubérculo del trapecio y el tubérculo del escafoides. Entonces van a formar una especie de arco o canal, y ese es el arco o canal del carpo, ¿no? Entonces tú me dirás, pero Alexander, yo he escuchado del túnel del carpo, no del canal del carpo. Lo que pasa es que todavía no hay un techo para formar un túnel. Entonces, solamente estoy delimitando las estructuras óseas. La delimitación de esas estructuras óseas que forman una superficie cóncava en la mano van a formar este canal o arco del carpo. Y cuando a ese canal o arco del carpo yo le pongo un techo, y ese techo lo va a formar el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Cuando yo le pongo un techo a ese canal, forma el túnel del carpo, ¿sí? Cuando yo le pongo un techo a ese canal, forma el túnel del carpo. Entonces ahora vamos a ver quiénes forman el túnel del carpo. En anatomía, ustedes van a estudiar muchas regiones y dentro de estas regiones tú las tienes que describir como una forma, como forma de algo, forma de un túnel, forma de una fosa, de lo que fuera. Y estas van a tener límites y tienes que acostumbrar a limitar, tienes que acostumbrarte a poder dar límites a estas estructuras. Entonces, este túnel, como cualquier túnel, tiene un piso, ¿no? Una pared inferior o piso, va a tener un techo o pared superior y va a tener dos paredes laterales. Alexander, y la pared anterior y la pared posterior es un túnel, ¿no? Es un túnel. Entonces, tanto los límites anteriores y posteriores no están cubiertos por nada, sino más bien van a dejar pasar estructuras, ¿no? Y eso es lo que es un túnel, ¿no? Todos sabemos la estructura de un túnel.
Tiene un lugar de entrada y un lugar de salida, pero sus otras cuatro paredes están cubiertas o están delimitadas. Entonces ahora vamos a hablar del continente, es decir, de quiénes van a delimitar este túnel del carpo. Entonces los límites de la pared lateral van a ser el tubérculo del escafoides y el tubérculo del hueso trapecio. Ya sabemos que el escafoides y el trapecio, por ejemplo, el escafoides es el primer hueso lateral de la fila proximal del carpo. Entonces aquí vamos a encontrar al escafoides y su tubérculo va a estar a este nivel. El trapecio va a ser el primer hueso lateral de la fila distal del carpo, entonces aquí vamos a encontrar al tubérculo. Pared medial, pisiforme. El pisiforme va a ser el último hueso de lateral a medial o el primer hueso medial de la fila, en este caso proximal, ¿no? Y luego tenemos al gancho del hueso ganchoso a este nivel. Entonces, estos lo que van a formar es paredes a los costados, el techo lo va a formar el retináculo flexor o ligamento transverso de la mano y el piso, la cara dorsal de los huesos del carpo, es decir, no, acá no debería ser dorsal, sino cara palmar, ¿ya? Ahí hay un error en la diapositiva. Es cara palmar de los huesos del carpo o cara anterior. Y bueno, acá se muestra una imagen, ¿no? Una imagen distal y una imagen proximal, ¿no? Esto es proximal y esto es distal. ¿Qué quiere decir, no? Proximal y distal. Quiere decir que primero se ha hecho un corte a este nivel y luego un corte a este otro nivel, ¿no? En el primer corte proximal se observa el hueso pisiforme como límite y al tubérculo del hueso escafoides como límite medial, ¿no? Seguimos caminando ese túnel y vamos a encontrar ahora el gancho del hueso ganchoso y luego al tubérculo del hueso trapecio, ¿no? Y vamos a ver cómo aquí está el retináculo flexor formando un túnel, ¿no? Entonces allí vemos el túnel del carpo, ya sabemos sus límites, ya sabemos quiénes forman ese continente. Ahora vamos al contenido del túnel del carpo. Entonces, lo vimos así bonito, ¿no? Como tal, una estructura ósea con ligamentos. Ahora vemos un corte transversal, en este caso de la mano, ¿no? Un corte transversal de la mano. Entonces, tenemos aquí nuevamente, aquí, al túnel del carpo, ¿no? Vemos aquí al macizo óseo carpiano que forman esta superficie cóncava, vemos al retináculo flexor que forma el túnel, ¿no? Como tal, cierra el túnel allí, y en ese túnel del carpo van a pasar estructuras de suma importancia, ¿sí? De suma importancia, como quiénes, como los cuatro tendones del flexor profundo de los dedos, que están aquí, flexor profundo de los dedos, los cuatro tendones, uno, dos, tres, cuatro. Luego los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Flexor superficial. Tendón del flexor largo del dedo pulgar. Tendón del flexor largo del dedo pulgar. Y un nervio de importancia, ¿no? El nervio mediano que viene desde el plexo braquial, ¿no? Desde el plexo braquial que se forma a este nivel, va a seguir su trayecto el dedo mediano y va a pasar por el túnel del carpo. Entonces, estos son los contenidos del túnel del carpo. Los cuatro tendones del flexor profundo de los dedos, los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos, el tendón del flexor largo del dedo pulgar y el nervio mediano. Y por allí también se describe el canal cubital o canal de Gullón, ¿no? Canal de Gullón o canal cubital, ¿por qué? Porque va a pasar el nervio cubital, ¿sí? Alexander, ¿y por dónde pasa esto? Por encima del túnel del carpo, por encima del retináculo flexor, ¿sí? Por encima del retináculo flexor va a pasar la arteria y nervio cubital y el tendón del palmar largo, ¿no? Que está a este nivel, y el tendón del palmar largo, ¿ya? Y esos son los contenidos del canal cubital o canal de Gullón. Entonces vamos ahora con los aspectos clínicos, ¿sí? Los aspectos clínicos, o sea, ¿por qué es tan importante estudiar todas estas estructuras? Porque al final de cuentas me van a servir para la clínica, ¿no? Y eso es lo importante, poder aplicar los conocimientos teóricos de las ciencias básicas con los conocimientos de las ciencias clínicas. Entonces, motivo de consulta, me dice, el paciente varón de 28 años con las iniciales JDRS, RC, quien trabaja como profesor de educación física, acude a consulta debido a dolor e inflamación en la muñeca derecha después de sufrir una caída durante un partido de fútbol. Relata que hace 2 horas, durante un partido de fútbol, tropezó con otro jugador y cayó al suelo con la mano derecha extendida, apoyando todo su peso sobre la palma de la mano en hiperextensión. Entonces, dentro de los huesos del carpo, ¿no? Dentro de los huesos del carpo siempre va a haber uno de los huesos del carpo que tiene mayor porcentaje de fracturas. Sí, mayor porcentaje de fracturas. Y esto se debe a la posición de la caída, ¿no? Con la mano en extensión, es decir, de esta forma, ¿no? Yo caigo
con la mano en extensión, con la mano extendida. Y esa posición hace que todo el peso del cuerpo ejerza una fuerza axial, ¿no? Una fuerza axial sobre la mano, provocando la fractura de uno de los huesos. Y la fractura de uno de esos huesos, ¿alguien sabe a qué hueso me estoy refiriendo? Ah, y me muestran una placa radiográfica, ¿no? Me olvidé. Me muestran una placa radiográfica aquí. ¿Y dónde pueden observar la fractura? Quizás con la pizarra puedan anotar y señalar dónde está la fractura. A ver, si son observadores. Despierten, despierten. Señalen dónde está la fractura. Ya, por allí fue el que apuntó fue, a ver, me han mandado por aquí alguna respuesta. Anthony Rosales Lugerio. María Fernanda también. No puedo ver quién me ha señalado, pero han señalado muy bien, ¿no? Entonces, el hueso del carpo que más se fractura con un mecanismo de lesión con mano extendida y que el cuerpo cae sobre el peso de la mano, ojo, mano extendida, no flexión, no hiperextensión, mano extendida, porque recordemos que los mecanismos de hiperflexión e hiperextensión provocan fracturas a nivel distal del radio, ¿no? Y allí seguramente ya les habrán hecho saber en la articulación de la muñeca, las fracturas o no sé, en los huesos del antebrazo, fracturas del radio, tienen nombres específicos ahí también son otro tipo de fracturas. Aquí estamos hablando de fracturas de escafoides, ¿ya? Fractura de escafoides. Y bueno, ya les di la respuesta. Y como me han ido diciendo por ahí, fractura del hueso escafoides, ¿no? Entonces, el escafoides, ¿sí? El escafoides es el hueso que más se fractura en la mano, ¿ya? El escafoides, fractura de hueso escafoides. Fractura de hueso escafoides, ¿ya? Entonces, ¿no? Y clásico, ¿no? Un casito clásico, profesor de educación física, gimnasta, acróbata, o sea, que se dediquen a eso, al deporte, ¿no? Y que caen sobre todo el peso del cuerpo sobre la mano extendida, ¿ya? Seguimos. Aspectos clínicos, seguimos. Este es un casito más largo, un poco más complejo porque ya trae examen físico también. Entonces, venimos con esto. La paciente es una mujer de 45 años llamada María González, que trabaja como secretaria y pasa la mayor parte de su jornada laboral utilizando la computadora, ¿no? Tiene un nombre, mecanógrafa quizás, no sé, pero es secretaria en este caso, ¿no? Que para así, ¿no? Como nosotros quizás haciendo nuestros trabajos igual, ¿no? Pero en este caso son 8 horas seguro de jornada laboral, ¿no? Es mucho más intenso. Acude a consulta debido a adormecimiento y hormigueo de los dedos de la mano derecha, especialmente por la noche. Historia de la enfermedad. La paciente refiere que desde hace aproximadamente 3 meses ha presentado adormecimiento hormigueo en los dedos de la mano derecha, principalmente en pulgar, índice y medio. Los síntomas empeoran por la noche, llegando a despertarla y alivia parcialmente sacudiendo la mano. También menciona debilidad ocasional en la mano, lo que le ha dificultado sostener objetos pequeños, como una taza o un bolígrafo. No refiere traumatismos recientes de la mano o muñeca, pero señala que realiza movimientos repetitivos con la mano derecha durante su trabajo. Quizás usa mucho el mouse, ¿no? Y cuando nosotros usamos el mouse apoyamos nuestra muñeca a ese nivel. Examen físico. En la inspección no se observan deformidades, es decir, están buscando fractura, ¿no? Una deformidad, están buscando fractura quizás, inflamación ni cambios en la coloración de la mano derecha. A la palpación hay leve sensibilidad sobre el túnel del carpo. Se realizan las siguientes pruebas específicas y realizan el test de Fallen, ¿no? O maniobra de Fallen. ¿Qué quiere decir? Que van a poner las manos en esta posición y vas a esperar a contar 60 segundos. ¿Sí? 60 segundos. Pasado esos 60 segundos, si el test de Fallen es positivo, ¿qué tiene que presentar el paciente o en este caso la paciente? Adormecimiento y hormigueo en estos dedos que ella indica. Ese es el test de Fallen, ¿no? Colocar los dorsos de las manos unos sobre otros de esta forma y contar hasta 60, es decir, un minuto, y esperar hormigueo y adormecimiento, no dolor, hormigueo y adormecimiento. ¿Alguien sabe el diagnóstico de esta paciente? Ya, por allí María Fernanda me pone un diagnóstico. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima?
Y precisamente, ¿no? Es lo que dice María Fernanda, es el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Es el síndrome del túnel carpiano. Túnel carpiano. Aquí me animé a poner el territorio de inervación, ¿sí? El territorio de inervación del nervio mediano, bueno, viene en conjunto con los otros nervios, pero mira el territorio de inervación del nervio mediano, ¿no? Lo que es de color morado. Cara palmar, ojo, cara palmar, ¿de quién? Del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad del dedo anular, ¿no? La mitad o la tercera parte casi, ¿no? La mitad del dedo medio, del dedo anular. Entonces, mira, justo los dedos que a la paciente se le adormecía, ¿no? Pulgar, índice y medio. Pulgar, índice y medio. Como la inervación aquí del nervio cubital apoya para el dedo anular, entonces no se siente mayor sintomatología a ese nivel, ¿no? Y lo que dice por aquí Jimmy es cierto, compresión del nervio mediano. Según el oficio de esta paciente, ella utiliza mucho su mano derecha ya que es secretaria. Entonces, como utiliza mucho su mano derecha, seguramente tiene una amplia jornada laboral, ¿ya? Seguramente que sí, tiene una amplia jornada laboral. Entonces, como tiene una amplia jornada laboral, quiere decir que sus músculos flexores están ejerciendo o están contrayéndose a cada momento, ¿no? Están contrayéndose a cada momento. Por lo tanto, estos músculos flexores se van a inflamar, ¿no? Se van a contraer tanto, tienen tanto ejercicio que se van a empezar a inflamar. Y cuando se inflaman, ¿qué va a pasar? Van a comprimir al nervio mediano, ¿no? Lo comprimen y esa compresión del nervio mediano va a generar esa sintomatología de adormecimiento, de hormigueos a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico es síndrome del túnel carpiano, por la compresión de los músculos flexores sobre el nervio mediano que genera esa sintomatología. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Saben mi nombre, Alexander Montalbán Cortijo. Por allí, si tienen alguna duda sobre la ponencia, o me pueden buscar en mi número de contacto. Por ahí está mi Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a CPA Sosemuns por darme la oportunidad de dictar esta ponencia. Gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias, Alexander. Si hubiera alguna duda, lo pueden decir ahora en los mensajes o pueden activar su micro. De todos modos, si no hubiera ninguna pregunta, agradecemos a Alexander por su tiempo y por su ponencia y le invitamos también para futuras ponencias. También vamos a dejar de una vez el link para las trivias para que se puedan unir. ¿Eh? Y con eso terminaríamos esta ponencia. Muchas gracias, Alexander, y pueden unirse a las trivias.